De acercarme más. La verdad estoy en un café internet porque no puedo llegar a la oficina, pero vamos a hacer lo posible de tratar de comunicarnos. Gracias a Marketing Político en la Red por esta oportunidad otra vez de estar en contacto con los seguidores de esta plataforma tan importante en América Latina que es Marketing Político en la Red. Vamos a hablar de las elecciones en México en 2012, qué pasó. Si algo define la elección en México es la palabra inédito. Y les voy a decir por qué. Para empezar, inédito porque es la primera vez en la historia del Partido Revolucionario Institucional. Perfecto. Ok, les decía que esta elección está caracterizada porque hay cuestiones inéditas en la historia de las elecciones en México. La primera es porque por primera vez en su historia el Partido Revolucionario Institucional la sospecha de que no había logrado el éxito en las campañas electorales por la vía democrática. Aunque ahora también haya señalamientos, de alguna manera las características de esta elección difieren mucho de elecciones pasadas. La segunda tiene que ver, por primera vez también en la historia, el partido gobernante, en este caso el Partido Acción Nacional, se pierde y se ubica como una tercera fuerza política en el país. El partido en el poder en la historia de México, vemos en el caso de la primera vez que pierde hace 12 años, no había quedado en tercer lugar como ahora le pasó al Partido Acción Nacional. La otra que tiene que ver que las redes sociales a partir de esta elección representan y tienen un papel importante en las elecciones presidenciales. De alguna manera, la parte de la tecnología, en lo que es el Twitter, en este caso la discusión pública en la red se ha convertido en un espacio público nuevo para la discusión política. Y porque los jóvenes se organizan, dejan el espacio cómodo del sofá, que ahora les llaman los sofactivistas, aquellos que están en el sofá del café como ahora yo lo estoy, o como están en el sofá de la casa, en el cubículo de la escuela, y opinan en las redes. Yo creo que en esta ocasión, a través de movimientos como el Soy 132, se organizan y logran un mayor protagonismo y tienen de alguna manera. Porque el marketing político termina por ubicarse en México como un instrumento indispensable para la lucha política. Fundamentalmente por dos aspectos: el uso de la televisión y las encuestas. Estos son, digamos, los dos grandes protagonistas que son componentes fundamentales para entender las elecciones en 2012 en México. La campaña permanente. ¿Qué quiere decir la campaña permanente? Hace 6 años, hace 7 años prácticamente, cuando llega al poder en el Estado de México Enrique Peña Nieto, su primer y principal objetivo fue ser presidente de la República. Y su trabajo, básicamente para lograr este objetivo, lo hizo desde el gobierno del Estado de México con una visión de largo alcance y un trabajo constante a través de la estructura de gobierno y a través de las condiciones que le permitía la figura pública en un gobierno de un Estado tan importante como el Estado de México, logró. A ver, ya está mejor ahí, me acerco al micrófono. Okay. Entonces, ante una, digamos, competencia real, estamos hablando de que la legitimidad democrática con la que llega Enrique Peña Nieto a la presidencia de la República es muy distinta a la que llegaron sus antecesores. Pero tiene otro componente. No solo llega él fortalecido con este proceso electoral, sino tiene un apoyo importante en las cámaras de senadores y de diputados que le va a permitir realizar las reformas estructurales que el país necesita. La pregunta aquí es, ¿ese poder que le ha conferido la mayoría de los mexicanos será utilizado para lograr esa modernización y el crecimiento de México? ¿O será aprovechado para proteger los intereses de grupos de poder como tanto lo han criticado? Incluso la prensa internacional en Estados Unidos, en Europa, las cabezas fueron: regresa el viejo PRI, aquel que fue criticado fundamentalmente por atender intereses de grupo y estar señalado por actos de corrupción durante toda su gestión. O sea, de alguna manera sigue existiendo la duda de que si el nuevo PRI
con Enrique Peña Nieto al frente, como presidente de la República, va a lograr cumplir con las expectativas que los mexicanos tienen y que sobre todo aquellos mexicanos que lo apoyaron y votaron por él. Más allá de la telegenia, más allá de las campañas de imagen, más allá de la televisión, vamos a ver ahora hacer política. Hemos dicho ya en este espacio anteriormente es qué pasa después de la imagen. Cuando se acabe la imagen y empieza la política, ¿qué va a pasar? En un país con grandes contrastes, con una polarización de clases tan importante, ¿qué va a pasar? Entonces, hay un gran reto por parte de del partido ganador, en este caso el PRI, por lograr superar precisamente lo que no pudo hacer el partido que perdió, en este caso el Partido Acción Nacional. El partido en el poder se pasa al tercer lugar, que por primera vez en la historia este partido no solo pierde la presidencia de la República, sino también estados como Morelos y Jalisco. Jalisco, un estado donde la presencia del partido era una candidata que, además de su condición de mujer, que ella quiso seguir el ejemplo de Brasil, el ejemplo de Costa Rica, el ejemplo de Chile, con las mujeres presidentas o de Cristina en Argentina. México, más allá de que las condiciones estuvieran dadas para que una mujer fuera presidenta, yo creo que además no supo aprovechar, una, que era el partido en el poder, dos, su condición de mujer, y tres, hacer una campaña bien hecha y organizada. No hubo tema central. Si ahorita me preguntan y preguntamos, a ver, ¿de qué se trató la elección? O sea, ¿cuál fue el tema central de la campaña de Josefina Vázquez Mota? ¿Qué fue diferente? ¿Que es mujer? O sea, ¿cuál fue realmente el tema central que sembró en la mente del elector durante los meses que estuvo de campaña? Es que no lo hubo, o por lo menos no es un tema lo suficientemente fuerte para atraer los votos necesarios para ganarle, en este caso al PRI. En el caso, por ejemplo, de Felipe Calderón se montó en un tema central que es una necesidad importante y que además siguen siendo las necesidades más importantes y preocupaciones más importantes. Una es el tema de la seguridad y el otro tema es el tema del empleo. Si ustedes recuerdan, Felipe Calderón se convirtió en el candidato al empleo y se montó sobre ese eje de campaña. De alguna manera tenía una campaña, ¿no? Obviamente hablar de que si hubo estrategia, no hubo estrategia, pues por lo menos no la vimos, no sabíamos a dónde iba. Y una de las estrategias fundamentales que nosotros vimos como una constante fue el ataque a sus opositores, ¿sí? Estamos hablando de las campañas en televisión contra Andrés Manuel López Obrador y contra Enrique Peña Nieto. Para empezar, no le correspondía a Josefina caer en esa parte, porque ya lo platicaba el maestro Ralph Morphin, en las estrategias de ataque y defensa, no necesariamente los ataques son la mejor estrategia para ganar una elección, porque muchas veces puede ser un boomerang tu campaña y puede afectarte. Es decir, en lugar de ayudarle a Josefina Vázquez Mota la campaña que le restó seguidores, mucha gente le perdió confianza y empezó a naufragar la campaña de la candidata presidencial. Entonces, a grosso modo podría ser esto, pero además contribuyó la mala administración del actual presidente Felipe Calderón. Porque, como decía hace un momento, ¿cuáles son los principales? Si ustedes ven las encuestas de principales necesidades del país, en cualquier estado de la República y en términos generales en el país, es el tema de seguridad pública y el tema del empleo. Y no hubo una propuesta concreta ni de la candidata y mucho menos logros concretos de la presidencia en estos temas. Entonces estamos hablando de una serie de factores que contribuyeron a este proceso. ¿Qué pasa con Andrés Manuel López Obrador? Yo lo comentaba a finales del año pasado. Andrés Manuel iba a dar la sorpresa y la verdad yo lo puedo definir como un candidato sorpresa. Andrés Manuel López Obrador, después de haber perdido la elección en el 2006 o haber quedado en entredicho si ganó o perdió la elección, empieza una campaña con un nivel de preferencia electoral del 20% y logra colarse en un instancia, en un segundo sitio y al final lograr casi
digamos, dudar si podría ganar o no la presidencia. Es decir, no le alcanzó para ganar la presidencia de la República, pero sí hizo lo suficiente para avanzar y colarse más allá de lo que podía colarse el candidato del partido en el poder, en este caso el partido o la candidata del Partido de Acción. Andrés Manuel tenía una campaña organizada, consistente, con lógica, sí, con banderas de antaño como por el bien de México, primero los pobres, es una bandera importantísima y muy poderosa, sobre todo las preferencias en su contra. Y lo que hizo fue cambiar el discurso por un discurso conciliador a través de la República Amorosa y tratar de quitarse la etiqueta de que representaba un peligro para México. Entonces estamos hablando de un candidato que hizo mucho en tan poco tiempo. Y en el Distrito Federal, donde es su principal bastión, logró un avance que parece de ficción, pero es real en este país como es México. ¿Qué pasó en la campaña? Fundamentalmente, como decía hace rato, sigue existiendo un voto anti-PRI muy alto, sigue existiendo todavía esta nube de señalamientos en contra del PRI después de haber gobernado 72 años, pero no hubo un candidato que concentrara ese voto anti-PRI para ganarle al PRI, como Fox lo hizo en el 2000. Es decir, en el 2000 se polarizó la elección PRI-PAN a través de un eje rector que fue el cambio y vamos a sacar al PRI de los Pinos. Entonces, Fox tuvo todas las características que necesitaba un candidato para lograr esa hazaña y finalmente en el 2012 no hubo quien lograra esa cuestión. Hay una teoría que se llama la teoría de los vasos comunicantes, que tiene que ver con lo siguiente. Enrique Peña Nieto tenía una posición muy cómoda, con una ventaja que le daba el trabajo que había hecho durante los meses anteriores, digamos, durante los años anteriores. Eso le permitió no necesitar una campaña de contraste. Eso hizo que hizo una campaña cuidada, limpia, de imagen, de propuestas, y que ante los ataques de la oposición no sucumbiera ante la inquietud de responderles. De tal forma que no hubo conexión en ese sentido con los demás. Sin embargo, Andrés Manuel López Obrador y Josefina se conectaron, es decir, ellos entre ambos candidatos compartían el voto que no quería ver al PRI en Los Pinos. Entonces, esos dos vasos se comunicaban y se compartían el voto anti-PRI y el voto opositor. ¿Qué hubiera pasado si uno de los dos candidatos hubiera agrupado todos los votos anti-PRI? Que le hubiera ganado, desde luego. Estamos hablando de que lo hubiera logrado Josefina y no hubiera crecido. Cuando Josefina estaba en segundo lugar y iban avanzando los días, la única manera de que no ganara era que López Obrador no creciera. Entonces, ¿qué pasó? Creció y muchos de los que tenían duda se quedaron con López Obrador, incluso se regresaron. Y al final de la elección, si ustedes recuerdan, en las encuestas hubo un porcentaje muy importante de indecisos. Normalmente lo que hacen las encuestadoras es que ponderan el mismo porcentaje que tienen los partidos, se los ponderan del porcentaje restante de los no sabe o no contestó. Sin embargo, en términos reales, ese porcentaje no está distribuido de esa manera. Puede ser que se vaya a un voto antipartido o se vaya definitivamente a la abstención, o finalmente no queriendo decir o manifestar su voto. De tal manera que si uno de los dos candidatos hubiera agrupado y los votos indecisos, hubiera logrado la hazaña. No estamos hablando de que si diese 16, 18% de indecisos o de los que no manifestaron su voto, que se ocultaban en la famosa espiral del silencio, se hubieran pasado exactamente todos hacia un partido, por en este caso Andrés Manuel, le hubiera ganado. Pero se distribuyen y muchos incluso de plano se fueron al voto nulo o hacia la abstención.
¿Ok? Entonces, la teoría de los vasos comunicantes nos habla de que una manera de que un candidato puntero se vaya es evitar que los otros partidos concentren, algunos de ellos concentren el voto en contra. Es decir, que en este caso el PRI evitara que estos dos partidos opositores concentraran el voto. Entonces, la lucha por el segundo lugar generó que Peña Nieto se fuera de manera directa y sin discusión, que después se discutía en los medios tradicionales como la prensa, pero, sin embargo, en las campañas, de alguna manera la presencia para los partidos fue comunicados de partidos, famoso muro de vanidades, diciendo en dónde estaban, si había un evento, las fotos, obviamente fue escenario de la guerra sucia, la falsa información, los rumores, las aclaraciones para alguna declaración no mal dicha, de alguna manera fue el papel de las redes sociales, ¿no? Pero el papel relevante que jugaron las redes sociales fue esta posibilidad de que los jóvenes dejaran este asunto del sofactivismo que decía, que señalan aquellas personas que son activistas desde el sofá de su casa y salieran a la calle y se agruparan, y muchos, aunque no nacieron en el movimiento de Soy 132, que realmente su nacimiento fue en la Ibero, y no fue cuando fue Peña Nieto a la Ibero, sino fue después, cuando se hizo a un lado a los jóvenes o se les minimizó diciéndoles que no tenían la capacidad de organizarse. Entonces ellos demostraron que sí lo podían hacer, y no solo lo hicieron en las redes sociales, que era su ambiente natural, sino que además pudieron salir a la calle, ¿no? Y que hubo ingredientes de partidos, como en el caso de una, digamos, simpatía con Andrés Manuel López Obrador, es real. O sea, no podemos decir que el PRD o Andrés Manuel manipulara a los grupos, pero sí que había simpatía con Andrés Manuel, era natural. Si vemos la elección, por ejemplo, del Estado de México del año pasado, y vemos la elección de este año, de los tres candidatos, quienes mejor manejaron sus redes sociales fue Andrés Manuel López Obrador y Encinas en el 2011, perdón. Entonces estamos hablando de que hay, digamos, una simpatía natural en las redes sociales de muchos jóvenes que tienen orientación a la izquierda, y otros que tienen obviamente de manera natural simpatía a un candidato como Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Entonces, la movilización, existe hoy en día este embrión de movilización, está presente, está latente, y de alguna manera consideramos que puede dar mucho más. Creo que, ¿no?, que el Soy 132 y otras agrupaciones deben demostrar que no nacieron únicamente en tiempos electorales y van a servir para procesos común. Otro protagonista, las encuestas. Pero hay que aclarar algo muy importante aquí. Los estudios de opinión no predicen el futuro. O sea, los estudios de opinión analizan la opinión pública de hechos presentes y hechos pasados. Es decir, si hace un estudio de opinión y le pregunta a una persona, su opinión es en función de cómo vio lo que pasó o cómo ve lo que está pasando, pero no opina acerca de lo que va a pasar. O sea, no es una bola de cristal, ni estamos hablando de que son adivinos. Las encuestas únicamente están señalando lo que pasa en ese momento. Y lo hemos dicho más de una vez, las encuestas son fotografías simultáneas que retratan lo que está pasando en este momento. Entonces, si hoy vemos algunos medios que dicen, a ver, ¿cuál es la encuestadora que más se acercó y predijo el resultado? Estamos hablando de una postura falsa, porque las encuestas no están para eso. ¿Qué pasa en este caso? Lo que está pasando es que sí están siendo utilizadas como instrumento de propaganda electoral, es decir, aquellos partidos que ven que están creciendo o que tienen una posición, digamos, mejor que los otros partidos, lo que hacen es presumir su posición, ¿no? Su posición de delanteros, de punteros, obviamente para influir al elector o para decir, súmate al ganador, y es el famoso efecto del carro ganador.
Entonces, lo que está pasando aquí es que lo están utilizando más como estrategia de propaganda electoral en el caso de algunos partidos o agrupaciones, pero las encuestadoras no están para eso. El mejor uso que se le puede dar a un estudio de opinión, a una investigación social, no solo a tipo de encuestas, sino grupos de enfoque, entrevistas de profundidad, son para utilizar los resultados y tomar decisiones estratégicas o corregir el rumbo de una campaña electoral. Ese es el uso fundamental de los estudios de opinión. Si se publican ya depende del cliente, en este caso de la persona que lo contrata, pero yo creo que el peor uso precisamente tendría que ser el asunto de la propaganda. Ahora, los encuestadores tampoco pueden calcular porcentajes de operación de partidos. ¿Qué quiere decir eso? El día de la elección, el famoso día D, los partidos es una, digamos, práctica en México, utiliza muchos recursos, que si el acarreo en camiones de electores, que si la compra de credenciales, que si la distribución de despensas del día de la elección, que si irregular, o sea, ese tipo de cuestiones no las predicen las encuestas. Por eso es que hay márgenes de error, o sea, en este caso de diferencia de porcentajes de lo que manifestaron los electores una semana antes a lo que al final sucede el día de la elección. Decía un encuestador amigo mío que en México todavía hay capacidad de mover 5 puntos el día de la elección. Imagínense, finalmente la elección y la operación electoral que hacen los partidos todavía tiene un peso importante en un país como México, y eso hace que las encuestas difieran de sus resultados, de los resultados oficiales que da a conocer el Instituto Federal Electoral. Hemos hablado de Andrés Manuel López Obrador, hemos hablado de Enrique Peña Nieto, hemos hablado de Josefina, y ustedes me preguntarán, ¿y Gabriel Cuadri? Y mi respuesta es bien, gracias. ¿Qué quieren que les diga? Bueno, no le ganó ni al voto nulo, para acabar pronto. O sea, Gabriel Cuadri obtuvo 2.3%, con eso mantuvo su registro el PANAL, y el voto nulo tiene 2.42%. O sea, estamos hablando de que Gabriel Cuadri se fue al quinto lugar, y le ganó por poco, pero le ganó, en este caso, el voto nulo. Este es de alguna manera el panorama que estoy planteando. Me gustaría más poderlo comentar con ustedes con preguntas y respuestas. Es, digamos, algunos slides generales de lo que pasó, y yo les quiero agradecer otra vez su presencia. A lo mejor utilicé menos tiempo del necesario, pero yo quería acortarlo porque me perdí mucho tiempo en el tema del sonido. Muchas gracias y estoy a sus órdenes. Ok, a ver, vamos a contestar algunas preguntas por aquí. A ver si tienen alguna pregunta. O, ¿cómo le hago para su asesoría? ¿De quién? ¿De Cuadri? Ok, dice Javier, ¿qué opinas? Es que se me va, me gustaría que me diga cuál fue la manera de va a llegar a los jóvenes y ellos tienen las redes sociales. Mira, finalmente las redes sociales son, me dice, pregunta ahí de qué manera utilizaron las redes sociales para llegar a los jóvenes. Finalmente las redes sociales todavía sigue siendo mayoritariamente utilizada por jóvenes. Entonces, una manera es utilizarlas. Finalmente las redes sociales, una manera de conectarte a través de Twitter o Facebook es escuchando conversaciones que dicen los jóvenes sobre qué piensan, sobre qué hablan, y lo que tienen que hacer es utilizar un lenguaje muy similar a lo que ellos están manifestando en las redes. Es decir, yo lo que vi en las campañas en redes sociales es que muchos candidatos casi daban discursos en la red, hablaban muy retóricos, con frases muy elaboradas, y no hablaban con un lenguaje más coloquial como los jóvenes están acostumbrados a hablar en la red. Yo creo que esa es una manera de aprovecharlo, ¿no? Me dicen que no es de México, que si el 32 fue espontáneo. Yo creo que sí, y les digo como para, yo di clase en la Ibero, yo estudié en la Universidad Iberoamericana,
conozco de alguna manera la manera en que los chavos se mueven ahí y, bueno, finalmente les molestó mucho el hecho de que hayan señalado que habían sido manipulados en la manifestación en contra del candidato del PRI. Entonces, lo que hicieron fue demostrar con tarjeta y número de registro de la universidad. Nosotros tenemos todos un registro en la universidad del número de cuenta y su credencial para demostrar que todos eran estudiantes de la universidad. Y si ustedes recuerdan, todos el grupo de jóvenes que estuvieron manifestándose sumaban 132 estudiantes. Por eso decía, soy 132. Ahora, bueno, eran 131, perdón. 131, y el 132 era aquel que se sumara a ese tipo de movimiento, que protestara y que, sobre todo. Entonces se sumaron más universidades. Yo creo que sí fue espontánea, que hubo de alguna manera empezar a trabajar en función de unas simpatías, es precisamente el uso de las encuestas y de la televisión. Y los candidatos elegénicos, vean, acuérdense del gobernador, del gobernator en California, o el mismo presidente Reagan, que fue actor de esa presencia, le ayudaron mucho a ganar sus elecciones. Y estamos hablando, es un riesgo para los candidatos basarse en la pura imagen, es decir, aquellos candidatos que lograron construir una imagen a partir de la televisión o de otros medios y después no cumplen la expectativa que los electores le depositaron, creo que ahí es donde este asunto de la imagen se convierte en algo que afecta a la democracia, que afecta al país y al desarrollo de una nación, ¿no? Más allá de una campaña, no es ganar por ganar, o sea, es ganar, pero también ganar para hacer y para construir y para hacer cosas que ayuden a este país a salir adelante. Ok, ¿me escuchan? Creo que sí. A ver, Silver, ¿sí? Sí, perfecto, ok. A ver, ya nada más para terminar, gracias a todos, a Silver, a Marco, a Pedro, a Jesús Emilio, un saludo, David Iglesias, gracias David, a Jorge Chávez Loya, que me está preguntando, ¿qué escenario prevé para el PAN en futuras elecciones? A ver, lo que vemos ahora es que posterior a la elección, la cúpula del PAN se ha reunido, tienen que ver los errores, lo que pasó, ellos se convirtieron de alguna manera en la tercera fuerza política del país, pero la presencia que tiene el PAN en el país es determinante para el equilibrio de fuerzas. Es decir, ellos no pueden quedarse como están, tienen que renovarse y no con nombramientos nobiliarios, que si la candidata se convierta en líder del PAN o alguna cuestión así. Yo creo que tiene que ser una reestructuración muy a fondo, ver los errores, pero sobre todo que logren un PAN más unificado. Una de las características del PAN en varios estados de la República, yo lo vi básicamente en Puebla, en Jalisco, es que cuando se unían, cuando había elecciones, cuando tienen un candidato único, ellos iban todos sobre su candidato, lo hicieron con Fox, por ejemplo, y ganaron las elecciones. Es decir, creo que el PAN tiene que dar mucho por delante y va todavía un tramo de trabajo por hacer para adelante, ¿no? ¿Qué opinas de las protestas de la agrupación Soy 132 en contra de la elección? Es parte de lo que ellos venían manifestando. Obviamente, si tenían un rechazo al candidato que ganó, pues lo van a seguir, lo van a mantener en la calle en tanto siga, digamos, la discusión sobre las casillas que han sido impugnadas, hasta que de alguna manera ellos tengan que entender si es que la autoridad electoral determina al final, ya cerrada la elección, que su discurso tendrá que construir otras banderas y este asunto de mejorar las condiciones tendrían que hacerlo por otras vías, no solo la protesta, sino la aportación también de soluciones, ¿no? Yo creo que el 132 si está conformado por jóvenes que tienen una actitud crítica positiva, tienen que hacerla de manera más formal, ¿no? Ahí, ¿cuáles fueron los errores de la campaña? Depende desde la perspectiva de quién. Creo que en esta campaña le fue mejor al que menos errores
cometió, ¿no? En este caso, Enrique Peña Nieto, después de lo de la Feria del Libro, que fue un sello que se fue con él para siempre. Fuera de eso, trató de cuidar otros ángulos y le fue mucho mejor. Dice, Miguel Marín dice, siento que el pueblo es muy sabio y castigó al PAN con el desprecio del guante blanco. Pues es posible, finalmente vio 12 años de pocos resultados, sobre todo en el tema de seguridad. El asunto del empleo pues no terminó por resolverse, es un tema muy difícil. Sin embargo, pues no se convirtió en un tema central. Un candidato a la presidencia, en este caso Felipe Calderón, que fue el candidato al empleo, cambia su tema y lo convierte en el tema de la seguridad, pues sí hubo una especie de cambio de rumbo y al final el desastre ya lo vimos en las elecciones, ¿no? ¿En qué medida jugó el desgaste lógico del gobierno después de tantos años? El del PAN no creo que hubo tantos, fueron 12. Hay quien esperaba que hubiese todavía un sexenio más, pero no sé cómo le puede ir al PRI. El PRI aprendió la lección, el PRI debe entender que si quiere gobernar más de 6 años, tiene que hacer un proyecto de largo plazo y no un proyecto sexenal de grupo, ¿no? ¿Qué importancia le tendrá Peña Nieto al PRI a realizar cambios? Yo creo que muchas. Sabe que el PRI sigue siendo la gran estructura que va a soportar el trabajo político, no solo de su gobierno, sino del trabajo de las campañas electorales en los estados, del trabajo que tienen por delante y que el PRI va a tener que renovarse de a de veras, ¿no? Las opiniones de Cloutier y de Vicente Fox, bueno, finalmente son posturas muy personales. Decir que hablaron con ellos, que llegaron a un acuerdo, pues es especular si no nos consta, pero yo creo que finalmente sus seguidores calificarán de buena o mala la postura que adoptaron en su momento, ¿no? La ética en una campaña, ganar una elección es contra lo moral, humología. Miren, yo creo que las campañas negras o negativas, estas que se sustentan en el criticar la vida personal de las de los candidatos o que se sustentan en atacar cuestiones demasiado muy personales, creo que no ayudan en nada, enrarecen el ambiente, no contribuyen. Yo sí estoy de acuerdo en las campañas de contraste, en decir, bueno, mi partido ha postulado y el tuyo no postula esto, vamos a confrontar las plataformas, eso es adecuado, pero lo que yo creo aquí es el tema de que las campañas negras no son buenas para el país, para ninguna elección, sobre todo para la democracia, ¿no? ¿Le cambiaron la imagen a Peña en algún momento? Yo creo que más que cambiársela, se la fueron mejorando, modificando, sobre todo, y ese es un proceso que pasa en todos los políticos, el tema de cómo expresarse mejor, cómo pararse mejor, cómo el tema de aprovecharlo, como decía hace un momento, cómo aprovechar el recurso de la televisión para poder conectarse mejor con los electores, ¿no? No solo únicamente es verse bien, sino conectar y comunicar. ¿Qué tuvo que ver JJ Rendón en este? Miren, JJ es un consultor con mucha trayectoria, tiene detrás, pero también tiene apoyadores. Yo creo que si hizo su trabajo, ahí estará para el grupo interno. No lo conozco, no sé qué hizo en particular y de qué manera contribuyó, sería especular, pero que es un consultor con trayectoria y que tiene experiencia y que su trabajo vale, yo creo que sí. ¿Sí? Finalmente depende de cada persona la opinión, pero cuánto hizo y cuánto dejó de hacer en la campaña lo desconozco, la verdad. ¿Sugieres campañas muy anticipadas? Yo creo que sí. Yo creo que hay que estar se debe estar en campaña todo el tiempo, pero no es una campaña de utilizar recursos del gobierno para hacer campaña, sino es aprovechar los espacios públicos para ganar. Es decir, si tú haces un buen gobierno, vas a tener una buena calificación y al final vas a tener el apoyo popular. Si haces un mal gobierno, el rechazo de la población no te va a permitir llegar a una campaña. Es muy simple. Entonces, por eso la llamada campaña permanente y la construcción del mito de gobierno, ese que tiene que ver con la proyección
de la visión de gobierno, del plan de gobierno y de cómo quiero que me recuerden los ciudadanos después de que acabe la gestión de gobierno, es lo que va a contribuir a que tu trabajo posterior sea positivo y puedas postularte a un cargo de elección popular. En pocas palabras, tomando en consideración, me dice José Villalobos, circunstancias como los de Venezuela, considera mejor campaña de redes sociales o campaña por tierra, como el efecto de Capri. Mire, yo les voy a decir una cosa, no hay nada que sustituye el contacto con la gente. Sin embargo, los candidatos no tienen el don de la ubicuidad de estar en dos lugares al mismo tiempo. Es decir, ¿cómo logro llegar a más gente? Pues a través de los medios de comunicación y a través de las redes sociales y de todos los medios que puedan, que sé que los electores estén conectados con ellos. Es decir, hay que aprovechar todos, pero el contacto personal no hay que dejarlo nunca, hay que hacer lo posible. Y aquí lo que nosotros hacemos en campaña es trabajar con lo que le llaman la georreferenciación, es cómo ubicamos a los electores en función de rentabilidad electoral. Yo quiero llegar a los electores que me dan una rentabilidad electoral, vamos con ellos, estrechémosle la mano, contactémonos con ellos y de ahí hay que hacer una combinación de medios, pero el contacto directo no puede ser sustituido como, por ejemplo, el call center, otro tipo de esquemas, ¿no? Javier, ¿qué opinas de un candidato joven? ¿Podría ser una buena campaña? Ejemplo, yo creo que sí. Yo creo, bueno, vemos el caso de Chiapas con el candidato que ganó al gobierno del estado aquí en México, 32 años, la verdad, con una votación altísima, más del 60% de los votos obtuvo una elección. Y yo creo que ahí el hecho de que sea joven, el mismo Peña Nieto es un candidato joven, no es un obstáculo para que pueda hacer un buen trabajo, ¿no? Yo creo que a la hora de conformar su gabinete tendrá que llamar la experiencia. Yo creo que la parte de Josefina Vázquez Mota en el de atacar a sus opositores directamente, yo creo que no le correspondía, no lo hubiera dejado la línea del PAN en ese asunto de confrontar al candidato al PRI y ella hubiera hecho su campaña, hubiera yo puntualizado, ¿no? Campeche con candidatos menores de 40 años, bien, hay en Campeche una beta de gente, de políticos jóvenes que han crecido. Ahí tenemos al candidato a diputado William Roberto, por ejemplo, un joven muy inteligente que ha crecido, el propio gobernador, también muy joven, Fernando Barnés, y yo creo que Campeche tiene ahí tela de dónde cortar para tener buenos cuadros, ¿no? ¿Ves posibilidad de que Andrés Manuel se retire? No creo, yo creo que va todavía a conservar una postura algún tiempo, pero él tendrá que ser congruente con la postura conciliadora que manifestó en esta nueva etapa y tener que atenerse a la parte legal y no dejarla a un lado, ¿no? Otra pregunta, ¿qué futuro le ve a Josefina? Yo creo que muchísimo. Josefina todavía tiene mucho por qué dar. Esta experiencia de la campaña presidencial no hace a un candidato que pierde, perdedor para siempre. Las campañas que se pierden ayudan a mejorar para que la próxima pueda lograr algo mejor. Entonces yo creo que Josefina y todos los candidatos que pierden pueden retomarse. Es decir, decía alguna frase importante Felipe Calderón en su discurso final, a la gente y hay que estar con los electores que son el principal fortaleza que tiene un político hoy en día, ¿no? Errores que estas construyen, ¿qué tan joven? Dice, no tan joven porque la mayoría no ha experimentado. Yo digo que la juventud no es sinónimo de falta de capacidad. Yo creo que tampoco la edad, electores que un día son panistas y el otro día amanecen perredistas y el otro día amanecen priistas. Entonces, recuerden cuántos votaron hoy por Enrique Peña Nieto y cuántos de esos que votaron por Enrique Peña Nieto votaron por Calderón y votaron por Fox y a lo mejor votan por otro o votaron por Andrés Manuel. Es decir, no hay electores fieles. Entonces, el asunto de conservar tus electores es muy difícil. El asunto hay que conservar alguna. Tú
capital político para que esos electores los vuelvas a conquistar donde estén y que estén pensando en lo que estén pensando, ¿no? Dice, tiene estudios sobre la composición del voto de Peña Nieto. Hay que checarlos, si quieren los podemos compartir a través de marketing político en la red. ¿A qué se debe la pérdida de lealtad de los partidos, no solo en América Latina, estamos hablando también de Europa? De repente vean el caso del Partido Popular y el PSOE. Finalmente ganó Zapatero con un margen importantísimo, gana la izquierda, le pasó al presidente de Francia, a Sarkozy, que todo el apoyo que tuvo lo perdió y ahora perdió la elección, y a Barack Obama pues está en peligro de perder la elección. ¿Qué está pasando? Los ciudadanos están perdiendo la confianza en los partidos, lo que ya no le creen a los partidos como una vía para cambiar las cosas. Ese es el tema, ese es el punto. Sin embargo, la legislación en México y en otros países determina que únicamente la manera para lograr el cambio de poderes es por la vía del sufragio. Es un asunto de legislación electoral y es un asunto de las leyes del país. Entonces, el asunto es que los partidos no han sabido conservar a sus electores. Ese es el tema, ¿no? Dice, ¿cuántos juniors panistas regresarán al PRI? Miren, ya decía que la lealtad no solamente se ha perdido en términos de los seguidores votantes de los partidos, sino además de los militantes y de los que ocupan cargos públicos a través de los partidos. Y de repente vemos a candidatos que son propuestos por un partido en una elección y a la siguiente van por otra elección con otro partido, y entonces también de la cachucha que más les convenga es la que utilizan, ¿no? O sea, finalmente los partidos se están convirtiendo en únicamente una manera de acceder al poder. ¿Cómo establecer redes de confianza con los ciudadanos? Yo creo que lo más importante es que los ciudadanos conecten con los candidatos o los partidos a partir de que los partidos abanderen las causas mayoritarias y las causas más sentidas de la población. Es decir, no aquellas que el candidato piensa que la gente cree o quiere, sino lo que los ciudadanos quieren. Es decir, vamos por lo que los ciudadanos quieren. ¿Y es lo que quieren los ciudadanos? Empleo. Quieren mejores condiciones de vida, quieren salir adelante, quieren mandar a sus hijos a la escuela, quieren que su familia salga adelante. Cuando un candidato conecta con esos temas, con los electores, yo creo que están del otro lado y están ganando esa confianza que está perdiendo. ¿Qué futuro le ves a las encuestadoras? Depende, las encuestadoras serias tienen futuro, las que no lo son desaparecen en cada proceso electoral y aparecerán otras, y yo creo que más que las encuestadoras, lo que va a prevalecer es el método para hacer bien las cosas. Una campaña electoral hoy en día sin método no funciona, no sirve para nada. Lo que necesitamos es método, hacer investigación, hacer planeación, hacer estrategia, tácticas que obedezcan a las estrategias, volver a medir las tácticas y las estrategias y ver los objetivos que planteaste desde el principio, volverlos a medir todo el tiempo para ver que no te has desviado de ellos. O sea, si no hay un método, no funcionan para nada, y hoy el marketing político yo creo que nos ha enseñado eso, que hay un método hoy en día para ganar elecciones. Más allá de los ingredientes de la televisión y las encuestas, es el método para ganar elecciones. Dice, ya funcionan tu valoración en escala 0 a 10 al trabajo de nuestro presidente Felipe Calderón. El desempeño no es una calificación que le dé yo, pero los ciudadanos creo que todavía en la última valoración le daban apenas el 6%, y finalmente en una elección el 6% no te ayuda mucho a ganar la elección para tu partido. Y ahí está el resultado y la coincidencia, ¿no? ¿Influyó a los Estados Unidos en las elecciones de México? ¿En qué sentido? Habría que checar. La política migratoria no lo sé. Esa parte más bien es subjetiva, ¿no? En un futuro sería exitoso para México que existieran candidaturas ciudadanas, no en un futuro, ahora. Es decir, los partidos tienen que ir por los ciudadanos y hacer los candidatos, no necesariamente llevar a todos los
los candidatos de siempre a que estén postulándose por los cargos de elección popular, diputados, presidentes municipales, gobernadores. Yo creo que la trayectoria en un partido es importante, pero si un candidato tiene arraigo popular y la gente lo conoció como un candidato ciudadano y lo pueden aprovechar, yo creo que es una excelente oportunidad para los partidos. Allá funcionan las encuestas georreferenciadas, claro, claro, yo creo que hoy en día parte del método y de la técnica es la georreferenciación que nos permite aprovechar y hacer el cruce entre encuestas, datos del Instituto Federal Electoral, del INEGI, y hacer cruce sobre edades, cuestiones de nivel socioeconómico, preferencias. Yo creo que son métodos muy importantes que te permiten dar tiros de precisión. La georreferenciación es una técnica que te permite no dar tiros con escopeta, sino tiros de precisión. En México también hay desinterés en la política, en el electorado en general. Sí, sí, claro. Finalmente, la gente pensábamos que están todos pendientes de una elección y de lo que está pasando y qué dicen los candidatos y los partidos, pero no es cierto. Están viendo telenovelas, están viendo películas, están viendo el actor de moda, están viendo lo que les gusta, lo que los divierte, lo que los entretiene, ni los divierte, mucho menos les gusta. Están viendo fútbol, claro, están más preocupados, están viendo más atentos a que ganó la Fuerza Roja en la Eurocopa, que si ganó el PRI el domingo. Yo creo que hubo más efervescencia por la final de la selección mexicana el domingo, ¿no? Les estaba comentando que tiene importancia tomar en cuenta que le decía Max Weber, hay quienes viven de la política y los que viven para la política, así es. Es un asunto de pragmatismo, ¿no? Todavía. Para Jorge, entonces ya no respondo. ¿Qué más? Hip hop en la calle 13, sí, claro. ¿Alguna otra pregunta? Porque ya se me escondieron las demás y ya no la veo por ahí. ¿Qué opinas del partido de Cuadri y del Bester? Pues ya conservó el registro el partido de la Alianza, todavía va a tener presencia, va a seguir postulando candidatos y bueno, finalmente el sindicato de maestros tiene la fuerza que tiene en las escuelas, pero además a través de la política con un partido político, ¿no? Dice, esa falta de interés se lo demuestra para mí una baja de cultura política. En efecto, no hay cultura política, no solo en México, sino en América Latina en general. O sea, estamos hablando, y les decía al principio, estamos en un país que ve, no lee el homo videns al homo ludens, aquel que quiere tener conectividad, que quiere tener contacto con el otro que está en la red y no necesariamente de su país, sino de otros países. Entonces, pero sin embargo, si vemos los porcentajes de usuarios que siguen contenidos de política, es muy bajo. Los contenidos que vemos a través, por ejemplo, de YouTube son cuál es el videoclip de moda, cuál fue el chiste de moda, cuál fue el cartón de moda, la fotografía, el video infraganti que le tomaron a algún amigo, y esos son los que tienen los hits, no de miles, de millones en YouTube, y la política está hecha a un lado, y sobre todo cuando la gente se mete a ver política y ve pura guerra, y ve desacreditaciones, y no ve una construcción positiva de la política, se bloquea y lo rechaza. Entonces lo que hace es decir, ya no le creo a nadie, nada más únicamente lo que están haciendo es discutir, pelear, señalar, y no están construyendo y no están aprendiendo. Lo que necesitamos hacer es un sistema de enseñanza sobre la política, de cómo funciona la democracia en cada país, de cómo funcionan los partidos y de cuál debe ser el reto y el papel de los partidos políticos en cada una de nuestras naciones, ¿no? Dice, las campañas políticas usan la mercadotecnia para usar estrategias de producto, precio, plaza, promoción similares a candidatos. El marketing político va implícito la credibilidad. Así es, o sea, finalmente el marketing político vende, si lo quieres semejar, vende personas y vende ideas, no vende productos. Entonces no es igual. Y además es temporal y el marketing comercial es permanente. Entonces, esas características hacen que no podemos trasladar
las estrategias de marketing comercial al marketing político. Ese tiene componente de comunicación, componente de mercadotecnia, pero también tiene componente de política. No podemos hacer la política a un lado, privilegiar la imagen y privilegiar la técnica. La técnica es técnica. La mercadotecnia política es un conjunto de instrumentos que nos ayudan a mejorar nuestra comunicación y nuestra conexión de políticos con los ciudadanos. Ese es el trabajo que tiene, ¿no? Dice, ¿qué herramienta o estrategia considera relevante utilizar para acercarse a los jóvenes? Ya decíamos hace un momento que las redes sociales puede ser, pero también la calle. Los jóvenes, miren, los programas para jóvenes siempre están orientados al deporte. Y los jóvenes dicen, bueno, yo no quiero que me pongas, si no soy un niño chiquito, que me entretenga. Si los jóvenes no estamos buscando que alguien nos entretenga, los jóvenes queremos hacer, queremos proponer, queremos cambiar el país. Dame instrumentos para hacerlo. Soy joven y no sé qué debo hacer para lograrlo. Entonces, quien quiera acercarse a los jóvenes tiene que dar esas herramientas para que los jóvenes puedan transformar su tiempo y su espacio en soluciones concretas que ayuden a la transformación de su entorno, ¿no? ¿Ves un futuro inmediato violento en la toma de posesión de Peña Nieto? No, las condiciones son distintas al 2006. En 2006 la elección fue cerrada, muy cerrada, medio punto, un punto. En 2012, más allá de la revisión de algunas casillas, el porcentaje con el que ganó Peña Nieto es mucho mayor al que obtuvo en el 2006, y lo que creo entonces es que ese margen no va a dar las condiciones para lo que pudimos haber visto en 2006, y va a ser mucho menos, ¿no? ¿Cómo identifica las variables para determinar las necesidades del electorado respecto del fortalecimiento del capital social? Me la pusiste como compleja aquí. A ver, dice, ¿cuáles serían las estrategias que deberían usar los partidos y candidatos para rehacer la credibilidad en la política? Insisto, hace un momento decía que hay que abanderar causas sociales, y creo que los partidos se están perdiendo. Recuerden lo que le pasó al PRI. El PRI durante muchos años logró algunos beneficios para la gente importantísimos, como la jornada laboral, la educación pública y gratuita, la asistencia social, el tema del seguro social, una serie de cuestiones, y tenía una conexión importante con la gente de nivel socioeconómico medio bajo. Ese era su núcleo de población que lo seguía. Lo fue perdiendo, y el PRD, que no era otra cosa que el PRI, mutando a un partido de izquierda, una fracción del PRI abanderó las causas que perdió el PRI, o las banderas, y por eso ahora vemos al PRD con una presencia importantísima. ¿Qué hay que hacer? No hay que perderlas. O sea, insisto, hay que ir por las banderas que la gente quiere que abanderes para ellos. Ese es el término. ¿Qué es lo que quiere la mayoría? En una palabra. Entonces, ¿cómo hacemos para fortalecer? ¿Cuáles serían estrategias? Dice, en el proceso de construir la imagen de un candidato, está bien apelar a algún suceso mediático. Depende de las circunstancias. Esta es una táctica más que una estrategia. ¿Qué quieres lograr? Miren, aquí lo más importante es que al inicio de la campaña y la estrategia lo define. Tienes que pensar en el futuro. O sea, ¿qué quiero lograr? Sí, ganar la elección, pero ¿con cuántos votos? ¿En qué posición? ¿Y qué debo hacer? La estrategia es cuál es el camino que debo seguir para lograr ese objetivo. Entonces tu estrategia determina, voy a construir un tema fuerte, central, que conecte con los electores y que permita tener un eje de campaña sólido durante todo el proceso. Entonces, construyes el eje de campaña, el tema central, te sigues durante todo el tiempo, lo vas llevando, y si en ese proceso tus tácticas te determinan que un suceso mediático contribuye a reforzar tu tema y tu estrategia central, hazlo. Si logra otra cosa totalmente distinta, no tiene caso, y mucho menos lo que hay que hacer es obedecer a las circunstancias y a la coyuntura. Es decir, que tu tema de campaña
no tenga que ver con la coyuntura que está pasando en el país. Por eso muchas veces ustedes veían algunos casos de candidatos que no respondían, como el caso de Enrique Peña Nieto, a eventos porque no obedecía a su estrategia de campaña. O sea, si no forma parte de mi estrategia de campaña, ¿para qué lo uso, no? Entonces, no hay que salirse de la estrategia, hay que modificar las tácticas, nunca hacer a un lado la estrategia. Si un gobernante como en Venezuela, Chávez pretendió decir que ya ganó publicando encuestas que le dan un gran margen de ventaja. ¿Está correcta la estrategia? Miren, publicar encuestas no es necesariamente una estrategia. Publicar encuestas es una táctica. ¿Qué es lo que quiere lograr con eso? Habría que ver el tema en la estrategia central de Chávez. Y en cualquier candidato, lo que necesitamos ver es la estrategia central. Ahora habría que ver si no la tienen, ¿no? Y no hablo de Chávez, hablo de cualquier candidato. Entonces, no hay que cambiar. Finalmente las tácticas tienen que ver con aspectos muy, muy particulares, ¿no? ¿Qué opinas sobre el caso de Isabel Wallace? Miren, finalmente quiso el PAN pugnar con trabajar o hacer campaña con una candidata ciudadana. Creo que no le alcanzó a Isabel. No tenía la presencia política, no solo ella, sino su partido en el DF. El DF de alguna manera está controlado por el PRD en términos generales y tenía poca oportunidad para lograrlo. Entonces, pues la verdad no le alcanzó. No se me hacía mala la candidata, pero no le alcanzó ahí, ¿no? ¿Qué más? Creo que es importante no perder el diálogo entre gobernantes y gobernados. Es básico el diálogo. Antes, la comunicación entre gobernantes y gobernados se veía como un privilegio, ¿no? Ahora es una obligación. Y no solo comunicarse, sino transparentar los actos. Es decir, en qué utilizas los recursos públicos, qué vas a hacer, para qué, cuáles son los objetivos, en qué utilizo los impuestos que tú pagas. O sea, ese tipo de cosas la gente quiere saber, pero además quiere ver a su gobernante cerca de ellos, quiere sentirlo, quiere tocarlo. Y cuando hablo de tocarlo no es físicamente, sino sentir que está cerca de él. Es lo que llamamos la famosa política simbólica. Es aquellos intangibles que le dan sentido a lo tangible. ¿Qué es lo tangible para un gobernante? Hacer puentes, hacer carreteras, hacer escuelas. ¿Qué es lo intangible? Construir un clima de seguridad, de confianza. El ciudadano que está conectado con el gobernante a partir de una política simbólica que le construya confianza, que diga, es que este gobernante está cerca de mí, entiende mis problemas, lo que necesito, tiene mayor ventaja que un gobernante que está aislado y no se comunica con la gente, ¿no? ¿Consideras que Peña requiere una nueva campaña para llamar a la gobernabilidad? No, yo creo que tiene que seguir su trabajo. Es candidato, ahora que ya determine la autoridad electoral como candidato electo, tiene que empezar a construir ya la estructura de gobierno, y obviamente ya tiene su plan de gobierno que hizo la Fundación Colosio, tiene que empezar a aterrizarlo, tiene que armar su equipo de trabajo. El candidato Márquez tiene una gran presencia ahí, por eso ganó la elección. Y en el caso del gobierno, y en Jalisco debió haber sido así, pero finalmente no es el único caso. Y lo que vemos acá es que Guanajuato todavía tiene un buen tiempo para rearticular el Partido de Acción Nacional en el Bajío, ¿no? ¿Cómo construyes la confianza en los ciudadanos si las elecciones no fueron claras? Miren, la confianza se construye todos los días. Se construye cuando gobiernas, se construye cuando compites, se construye cuando construyes gobiernos, se construye todos los días. Yo creo que no es un asunto únicamente de si hay entredicho o no hay entredicho. O sea, por eso tenemos que fortalecer las instancias legales como el IFE. Creo que el IFE hizo un buen trabajo. Creo que el IFE también, dentro de lo que hemos visto como experiencias nuevas en los últimos años en México, es el fortalecimiento de un órgano electoral como el Instituto Federal Electoral, que ha logrado servir como árbitro, pero también ha logrado darle confianza a los procesos electorales.
y creo que el trabajo del IFE tiene que terminar bien y clarificar cualquier duda que haya en esta elección. ¿Te parece correcto regalar planes sociales en lugar de brindar trabajo a los jóvenes? Es el caso de mi país, se conforme a la gente con dinero en lugar de darles dignidad en un trabajo. Tiene razón, yo creo que hay que ocupar a los jóvenes, pero no para que se mantengan ocupados, sino para que aporten algo a su nación. Yo creo que ellos lo que están pidiendo es esa parte, ¿no? Y si hay que gestionar recursos para eso, pues yo creo que hay que hacerlo, ¿no? El espiral del silencio contribuyó a la victoria de Enrique Peña Nieto. Es que no es que haya contribuido, yo creo que la espiral del silencio guardó más voto en contra que a favor. ¿Por qué? Porque la espiral del silencio no nos permitía ver aquel porcentaje que le iba a dar al final una votación mayor tanto a Josefina como a Andrés Manuel. Por eso tenía una distancia tan grande en la mayoría de las encuestas entre Enrique Peña Nieto y su principal seguidor, en un principio Josefina y después Andrés Manuel. Es decir, no es que lo haya ayudado, yo digo que al revés, él no veía cuántos, o su partido no veía cuántos votos reales tenía, ¿no? Por eso hay elecciones en la que es importante tener una diferencia por lo menos de 10 o 15 votos, de por ciento de votos o de preferencia, para que el día de la elección, cuando se reduzca la distancia por ese porcentaje de votos que está oculto en la espiral del silencio, no nos dé sorpresas de que se revierta la tendencia, ¿no? Que digan, es que voy ganando por 3 puntos o 4 puntos o 5 puntos y al final pierdes por 1 o 2, sino el tema es que tengas una distancia. Por eso Enrique Peña Nieto trató de guardar siempre su distancia, una distancia amplia, que fue alrededor de los 16, 18 puntos. Al final se cerró a 9 puntos en las encuestas de salida y al final de la elección terminó en 7 puntos, ¿no? Dice, bueno Javier, te agradezco por todos los comentarios, o sea, ya me están despidiendo. Estoy de acuerdo contigo, influencia en los resultados, más que influenciar, es que no es un asunto de influencia, es un asunto más bien de que no permite ver las cosas, ¿no? La espiral las encuestas más influyen en que tú ocultes su voto, es decir, aquel elector que dice, ¿por qué debo decir que voy a favor de un partido cuando un partido está diciendo que va ganando? Entonces, cuando me encuesten, no voy a manifestar y voy a decir que no sé, simplemente me callo. La espiral del silencio y la teoría fundamental habla de que oculta las opiniones de las minorías para evitar el señalamiento de las mayorías. Entonces, en este caso, más que influencia, es un asunto de que no te permite ver de fondo, ¿no? Como táctica, el lenguaje agresivo del candidato contra sus contendientes, insultándoles, que afectó, efecto, yo creo que no es positivo, yo creo que al elector le molesta, yo creo que el elector lo que quiere ver son, sí, posturas firmes, pero no ofensas contra el opositor, ¿sí? Una cosa es tener carácter, tener una postura firme, una propuesta firme, pero no ser ofensivo, ¿no? ¿Cree usted que la campaña electoral del candidato ganador fue segmentada por sector? Sí, de hecho vimos jóvenes ahí y vi el trabajo que hicieron con las redes sociales, pese a que Andrés Manuel López Obrador tenía una estructura, si no él, digo, la gente, sus seguidores tenían muy bien, un buen trabajo en redes sociales, también el trabajo de Enrique Peña Nieto fue interesante en redes sociales. A mí me gustó mucho el trabajo en redes sociales, por ejemplo, en Jalisco, particularmente del candidato Alfaro, del Movimiento Ciudadano, me llamó mucho la atención, fue muy interesante como estudio, como caso de estudio, y la verdad, en particular el trabajo que hizo el candidato me parece también un trabajo muy interesante, porque incluso el PRD no lo respaldó, el PRD se fue por su lado, y aún así dio guerra, y si el PRD hubiera estado de su lado, le hubiera incluso hasta hubiera ganado la elección tal vez, hubiera quedado mucho más cerrada la elección. ¿Cómo crees que debería capacitar a los jóvenes, a los partidos políticos? Yo creo que es un asunto más que de capacitación, de evangelización. Hay que convencerlos, más que enseñarles. Es un asunto de que vayan involucrándose en la política,
pero vayan entendiendo cómo funciona la política, ¿no? Javier, es Enrique Alfaro, ajá, en México, dice Javier, ¿cómo crees que debería capacitar? Ya me dijeron. Ok, muchas gracias a Pedro, a Benjamín, a Marce Soledad, a José Pilar Zavala, les agradezco, a Georgina Rebollo, a, a Gustavo Casazú, a David Arceo, gracias, también a Verónica Chalita, gracias. Mira, a Gretel Umaña desde Costa Rica, un saludo. Iba a ir a Costa Rica recientemente, pero no tenía la vacuna de la fiebre amarilla y no me dejaron entrar a tu país, pero ya me la puse. Gracias Alejandra MR, a Marco de la Cruz, Jorge Chávez Loya, Juan Carlos Cole, a Marco de la Cruz también desde Perú. Aquí Odilón Contreras me agradece, dice, ¿por qué no ponen Javier para presidente? No, ya pasó la elección, entonces ya no sirve. Me hubieran postulado antes de esta elección, de 2012. No, muchas gracias a ustedes. Y les agradezco la confianza y la posibilidad de comunicarse. Y de verdad, una disculpa a Melanie y sobre todo a ustedes por el asunto de la conexión, porque estoy en otra ciudad diferente fuera de mi oficina y no me pude conectar. Me quedaba muy lejos y tuve que agarrar el primer café internet que logré conectarme y aquí estoy. Lo importante es estar aquí y estoy puesto para lo que ustedes digan. Están ahí los datos, mi correo, el Twitter y la página en Facebook, con el propósito de que si tienen dudas, alguna inquietud, se puedan conectar conmigo y con mucho gusto yo les contesto. Estoy a sus órdenes y saludos a Baja California, a Durango, a Argentina, y a los otros países, de Colombia, sobre todo Manuel Alejandro en Colombia. Muchas gracias. Y si Armando Cantú me invita a Durango, con mucho gusto estaré en Durango. Y también en República Dominicana. Por cierto, voy a estar en República Dominicana la otra semana. Está el foro de la FISEC, que es el Foro Internacional de Estrategias de Comunicación. El fin de semana en Santo Domingo, voy a andar por allá en ese foro el fin de semana. Y no se pierdan el foro de la LIS en Madrid, también está muy interesante, que se va a desarrollar mañana en Madrid. Ya no me dio tiempo llegar a Madrid, pero por aquí andamos. Gracias a todos, a Bolivia, y si a Pavel de Campos me gustaría estar en contacto, me dice, con mucho gusto, están mis datos ahí, y mándame un mensaje y podemos comunicarnos como tú gustes. Seminario de Comunicación y Gobierno, no se lo pierdan, inscríbanse y va a haber muchas sorpresas. Melanie, a ver qué les... también Melanie tiene recursos especiales que obsequia a la gente que se conecta en el PEC y que está constantemente conectado con esta plataforma, que además es pionera y con una trayectoria importantísima en América Latina, y que vale la pena apoyarla y vale la pena seguir en contacto con ellos. Muchas gracias y a todos les agradezco la confianza. Gracias Melanie y muy buenas tardes.